Bienvenidos a su programación La Puerta de la Fe, un ministerio de los pastores Hernández en la ciudad de Olathe, Kansas. Y les recordamos que somos una iglesia en el Espíritu y en la Palabra. Para mayor información del ministerio, por favor visite www.aposentoalto.net. Ahora dejo con ustedes a nuestros pastores. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Les saludamos nuevamente. Gracias por conectarse con nosotros a través de YouTube Channel, La Puerta de la Fe. Sus servidores, Pastor Rafael, María Hernández. Y pues estamos con estos segmentos que hemos estado compartiendo con ustedes anteriormente, hablando acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es sanar a todo aquel que cree en Él. Amén. Así es, queridos amigos, hermanos, aquellos que están siguiendo estos segmentos, damos gracias por cada uno de ustedes. Confiamos que ha sido de bendición para sus vidas. Gracias. Y en el segmento pasado nos quedamos en la parte donde estábamos hablando de que cómo la palabra de Dios nos muestra que Jesús era la voluntad del Padre en manifestación, en acción. Jesús declaró estas palabras y dijo: yo no hablo nada por mi propia cuenta, yo no hago nada por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí es quien hace las obras. Gloria a Dios, aleluya. Vimos en el segmento pasado de que Jesús fue y es la voluntad del Padre en manifestación. Entonces Jesús dijo, aleluya, que si lo veíamos a ver, estamos viendo al Padre. Gloria a Dios. Entonces vemos cómo la voluntad del Padre fue manifestada a través de Jesús. Y decíamos que ¿qué nos hace a nosotros pensar o creer? Aleluya, que si Jesús sanó en aquel tiempo, ¿qué nos hace a nosotros pensar o creer que no va a sanar en este tiempo? Si la voluntad de Dios no ha dejado de ser, Dios es el mismo, dice que la Biblia que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre. La voluntad de Dios que fue el día de ayer es la voluntad de Dios para el día de hoy. Y en el último segmento nos quedamos en Hechos capítulo 10 versículo 38 y vamos a introducirnos allí en la escritura y luego vamos a ir a ver otras escrituras muy gloria a Dios, aleluya, muy preciosas. ¿Cuál es el objetivo? Hemos estado hablando acerca de, antes de poder nosotros reclamar cualquier promesa de Dios, número uno, primero tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios al respecto. Número dos, el poder de Dios es manifestado donde la voluntad de Dios es conocida. Y número tres, nosotros no podemos reclamar ninguna promesa de Dios si desconocemos cuál es su voluntad. Entonces, al estar leyendo todas estas escrituras, estamos mostrándole la voluntad del Padre respecto a la sanidad. Ahora, la sanidad o la salud o el sanar, aleluya, es la voluntad de Dios para todos. Déjenme lo repito una vez más, para todos. Jesús sanó a todos aquellos que vinieron a Él para recibir sanidad. Ninguno se fue sin recibir sanidad. Jesús no devolvió a ninguno. Jesús no le dijo en el tiempo de Dios. Jesús no le dijo si es la voluntad de Dios vuelve mañana. Nada, ninguna de esas cosas. Vamos a leer Hechos 10:38 y aquí continuamos con este segmento. Amén. Dice versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, una pregunta para todos nosotros. ¿Por qué Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder? ¿Por qué? ¿Por qué? Simple y sencillamente la respuesta es porque era su voluntad. Lo que Jesús anduvo haciendo bajo el poder de la unción del Espíritu Santo era la voluntad del Padre. Y dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo Jesucristo, dice, anduvo haciendo, gloria a Dios, aleluya, bienes. Jesucristo anduvo haciendo bienes porque esa era la voluntad de Dios. Y Jesucristo, gloria a Dios, dice que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, a todos. Leándolo una vez más, pastora. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Sanando a todos
a todos, note la expresión a todos. Dios es rico para con todos los que le invoca, para con todos, no solamente para con algunos. Por eso es que queremos establecer muy bien en su corazón que la sanidad de Dios es la voluntad de Dios para todos. La sanidad es la voluntad de Dios para todos. Jesús anduvo sanando a todos. ¿Por qué sanó a todos? ¿Por qué Jesús anduvo sanando a todos? Una vez más la repito, porque era la voluntad del Padre, porque era la voluntad de Dios. Jesús estaba haciendo, qué tremendo, ¿no, pastor? Jesús estaba haciendo la voluntad del Padre, gloria. Jesús estaba llevando a cabo la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que todos fueren sanados. Todos aquellos que estaban viviendo oprimidos por el diablo fuesen sanados. Gloria a Dios, aleluya. Esa era la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios en el tiempo presente. Establecemos que la sanidad es la voluntad de Dios para todos. Ahora vamos a ir al Salmo 103 y vamos a ver una verdad allí muy poderosa en respecto de la sanidad. En el Salmo 103 vamos a ver lo que David habla aquí al respecto de la sanidad. Nos lo lee, pastor, el versículo 1 en adelante. Yo leo donde se detenga. Amén. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Versículo 2: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Ahí te hace poquito. Note que el salmista aquí en el Salmo 103 dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. En Hechos 10:38 dice que Jesús anduvo haciendo ¿qué? Bienes. Aquí el salmista, gloria a Dios, aleluya, dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, todas tus iniquidades, y el que sana todas, no solamente algunas, no solamente lo que es de muerte, no solamente lo que es más duro, no solamente lo que duele más. Dice el que sana todas tus dolencias, desde un gloria a Dios, dolor de cabeza hasta un querido amigo. La voluntad de Dios es la sanidad para nosotros. Entonces aquí vemos el salmista, pastora, no podía haber hablado de esta forma si no supiera cuál es la voluntad. Él sabía cuáles eran los beneficios que tenía bajo el pacto que él vivía. Él sabía lo que el pacto, David sabía el pacto, aleluya, que Dios tenía con su pueblo. Por eso cuando se enfrentó con el filisteo, dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Sabe lo que significaba la circuncisión? Era la señal, era la marca, la señal del pacto que Dios tenía con su pueblo. Por eso David llamó al filisteo incircunciso. ¿Qué le quiso decir? ¿Quién es este filisteo sin pacto? ¿Se da cuenta? Sin pacto. David sabía cuáles eran los beneficios de ese pacto. Por eso dijo, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas, mire qué tremendo, todas tus dolencias, gloria a Dios, aleluya. El que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas, gloria a Dios, aleluya. Aquí vemos en la vida de David, él sabía cuáles eran los beneficios del pacto bajo el cual él vivía, pastor. Entonces, no podemos, si las promesas de Dios son manifestadas donde la voluntad de Dios es conocida, allí las promesas de Dios son manifestadas. El poder de Dios es manifestado donde la voluntad de Dios es conocida. David conocía cuál era la voluntad de Dios para su cuerpo. ¿Cuál era la voluntad de Dios para su cuerpo? La sanidad de toda dolencia. Gloria a Dios. Si nosotros tenemos que tener ese denuedo, tenemos que tener esa seguridad, pero no podemos llegar ahí a ese denuedo, esa seguridad, si no conocemos cuál es la voluntad de Dios. Entonces, a través de estos segmentos, nuestro objetivo ha sido, aleluya, que usted establezca muy firme en su corazón, sin lugar a duda. Quítese toda telaraña de duda, quítese toda telaraña de incertidumbre y establezca aquí en su espíritu,
gloria a Dios, aleluya, diga gracias, Padre, porque tu voluntad es mi salud, tu voluntad es mi sanidad. Establezco mi espíritu, establezco mi corazón en eso, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, 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 Padre, porque tu voluntad es mi salud, es mi sanidad. Gracias, Padre, porque tú eres quien sana todo dolor, Padre, en mi cuerpo físico, en el nombre de Jesús. Sí, tenemos que, gloria, pero no podemos tener ese denuedo si ignoramos cuál es la voluntad de Dios. Si usted todavía piensa algo así como, bueno, yo creo que Dios me puede sanar, yo sé que Dios me puede sanar, y en el tiempo, en su tiempo Él lo hará. Cuando en el tiempo de Dios Él me sanará. Si usted todavía piensa y cree así, no puede calificar para la sanidad, no puede calificar para recibir. Usted tiene que estar completamente seguro, segura de que es la voluntad de Dios sanarlo, no de que si puede. Mucha gente no duda si Dios puede sanarlo, gloria a Dios, aleluya, sino lo que no están seguros es si es la voluntad de Dios sanarlos. Es por eso la teología moderna ha dañado la fe de muchos creyentes, haciéndoles creer que la sanidad no es para todos, que la sanidad es para algunos sí, para otros no. Veamos Salmo 113, 107, porque el tiempo se nos está yendo. En el Salmo 107, versículo, gloria a Dios, aleluya, 20, este salmo está tremendo. Aquí habla del pueblo de Dios. Cuando se apartaban, el pueblo de Dios se apartaba de Dios y comenzaba a ir en contra de sus mandamientos, el pueblo de Dios era afligido, era atacado por enfermedades, por plagas, y luego clamaban a Dios, y luego Dios enviaba su palabra y los sanaba. Amén. Y luego, bueno, vamos a ver aquí Salmo 107, versículo 20. ¿Cómo dice, pastora? Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Mire qué tremendo. Envió su palabra y los sanó y los libró. ¿Los libró de qué? De su ruina. ¿Cómo? Así como libró a la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre estaba perdiendo todas sus finanzas, había invertido todo su dinero buscando su sanidad y aún le iba peor, estaba quedando en la quiebra, en la pobreza, sí, iba directo a la tumba, pero Dios la redimió, aleluya, la sanó y la libró también de la ruina que la enfermedad estaba trayendo sobre su vida. Aquí vemos, dice, envió su palabra, ¿por qué envió su palabra a Dios? ¿Por qué envió Dios su palabra si no era su voluntad sanarlo? ¿Se da cuenta? La respuesta ahí, Dios envió su palabra porque era su voluntad, la sanidad sobre el cuerpo físico de su pueblo. Ahora su pueblo se apartaba y era afligido, pero cuando su pueblo se arrepentía, entonces, y clamaban a Dios, Dios los sanaba. En el versículo 18 vemos esa verdad. En el versículo, versículos 17 y 18 y 19 vemos esa verdad en el contexto del versículo que acabamos de leer. Dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Se da cuenta, ahí el pueblo se rebelaba en contra de Dios, iba en contra de sus estatutos y luego eran afligidos. Y luego en el versículo 20 dice 18. Su alma abominó todo alimento, llegaron hasta las puertas de la muerte. Ahí, fíjese qué tremendo. Llegaron hasta las puertas de la muerte. No tenemos que esperar hasta que ya casi estemos entrando a la tumba, querido amigo. No. No tenemos que esperar hasta ese punto para comenzar a creer en el nombre de Jesús. Llegaron hasta las puertas de la muerte, y el versículo 19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Aleluya. Fíjense qué tremendo. Y aquí estamos hablando de un pueblo que estaba en desobediencia, en rebelión a Dios. Y ya cuando estaban al punto de entrar a la muerte, ahí en la entrada a la muerte, ahí comenzaron a clamar a Dios. Y luego dice que Dios los libró de ¿qué? De sus aflicciones. Y luego dice que envió su palabra y dice que los sanó. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo sucedió esto? ¿Se acuerdan? De aquel tiempo cuando el pueblo de Israel comenzó a quejarse por el agua y comenzaron a murmurar de Moisés y de Aarón, y luego que vinieron serpientes y comenzaron a morderlos y el pueblo comenzó a morir. Y el pueblo vino y le dijo a Moisés, se arrepintió y vino y le dijo a Moisés que orara por ellos
para que los perdonara y que orara por ellos. Y entonces Moisés clamó a Jehová y Jehová le dijo: hazte un asta de bronce y una serpiente y ponla en el asta, y diles al pueblo de Israel que cuando alguien fuere mordido por las serpientes y mirare hacia el asta, será sano, será salvo. Sí, esa es la palabra que Dios les envió. En el tiempo presente, ¿cuál es la palabra que Dios nos ha enviado? Isaías 53. Isaías, ¿está usted enfermo? ¿Está usted enferma? ¿Está usted siendo afligido en su cuerpo? Mire hacia el asta. ¿Cuál es el asta del tiempo de hoy? Es Isaías 53. Cristo Jesús llevó mis enfermedades. Cristo Jesús sufrió mis dolores y por su llaga yo he sido sanado. Mira hacia el asta. Mira hacia Jesús. Él es su sanador. Él es su redentor. En el nombre de Jesús. Y con esto concluimos estas sesiones de esta semana. Los bendecimos en el nombre de Jesús y le damos gracias a Dios por ustedes. Suscríbase y denos like y compártalo. Amén. Dios los bendiga. Gracias. Amén. Gloria a Dios.